Aquí con las ocurrencias de Gaviota y Rodrigo y lo que nos contaron sobre su experiencia trabajando juntos. Gimadora, a ver, cuenta gimadora. Yo la conocí gimando. Cuenta gimadora. Gimando y cantando, ¿cierto? Al principio yo creo que los hombres lo tomaron como un pretexto para tener información, porque en la telenovela se daba la información del tequila y todo el proceso, es muy interesante. Y los hombres se engancharon con la novela con ese pretexto, es decir, no vemos novelas, pero quiero estar enterado a ver cómo es el Pero proceso qué del hombre no va a tequila. querer ver la novela con esta mujer, por favor. A ver. Hasta mi primo vino hoy. Porque además una cosa que es muy, bueno, es un poquito de dos sentidos, pero es un poco caliente la cosa. Hecha caliente. La gimadora o gimador se dice por el gemido que producen al enterrar la coa en la piña del agave. Pero Porque Gaviota cuando van Cancel- pelando el agave, entonces ellos giman. Y así la conocí. Claro. Ok. Eso de cantando es... No, el cantando fue después de la parota, ya Gaviota se puso a cantar de felicidad. Claro. Pero las gaviotas no cantan, que tú cantabas triste, cantabas contenta, tú cantabas con cualquier excusa. Sí, claro, Gaviota era una mujer muy libre, muy positiva. Le gustaba, lloraba y cantaba. Era una mujer que le gustaba cantar, que le gustaba la vida del campo, le gustaba mucho trabajar, era una mujer muy aspiracional, fue un personaje muy, muy bonito. La diferencia entre la superada Gaviota y la superada protagonista de La Dueña es que aquí tú te quedaste como suave, dulce, Sí. y en la otra la mujer se volvió como media arrogante. ¿Tú quieres comparar los dos papeles? Eran parecidos porque eran mujeres que luchaban, eran mujeres que les había ido muy mal en el amor, que sufrían mucho, pero La Dueña venía de una cuna totalmente diferente a lo que venía Gaviota. Gaviota venía del campo, era una mujer humilde, era una mujer con muchos valores igual que La Dueña, pero era una mujer que hablaba y que se comportaba totalmente diferente. En La Dueña el personaje tenía un poco más de clase, un poco más de educación, porque era una niña que había nacido así. Y lo bonito del personaje es que no perdí esa esencia. Gaviota siempre fue Gaviota, aunque estudió francés, inglés y un poquito de alemán, siempre fue esa mujer que nunca se olvidó del campo, nunca olvidó sus raíces, nunca olvidó a su mamá. Y eso fue lo bonito del personaje, ¿no? Nunca olvidó su naquez. No, sí, Gaviota era así como medio... Vamos a explicar eso, Mira, hay tantas personas viendo este programa que no saben qué quiere decir la palabra naco. Naco soy yo. No, Bueno, en México se le llama así a las expliquen, personas expliquen. que hablan... A las personas que de alguna forma venimos de una extracción de medio para abajo, Right. y que aprendimos en la calle nuestro lenguaje coloquial y se nos llama nacos por nuestros gustos, los tacos de la esquina, la manera de vestirnos, quizá la manera de comportarnos, que obviamente nosotros hemos tratado con el tiempo de refinarnos, pero nacos somos nacos. Naco. Fíjense que esto que es simpático. Cuando me dice que nos conocimos 15 años cuando hicimos Dulce Desafío y pedimos que nos dieran unos días antes de hacer escenas de amor. Cuéntame eso. Lo que pasa que después de no ver los 15 años, habíamos trabajado juntos, pero no como pareja. Es difícil que de hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, hagan el amor y bésense. Tan siquiera un te quiero antes, Pero ¿no? siempre Con tequila, con cara de una o la otra, ¿no? Como actores te tienes que conocer, tienes que irte preparando, tienes que estudiar, y no nada más para las escenas de amor, en general para toda la telenovela. Entonces, sí pedimos, porque era una escena muy importante dentro de la telenovela cuando estamos por primera vez, cuando los personajes hacen el amor por primera vez, y le pedimos al director que nos dieran unos 5 días para tratarnos, para estudiarnos, para tocarnos, para... Pero fíjate que al final de cuentas, de lo que está hablando Angélica, resultó de la misma forma, porque cuando hicimos esa escena donde nos entregamos por primera vez, había esa pena y ese pudor, el mismo que los personajes tenían que tener, porque realmente el amor de Gaviota y Rodrigo empieza cuando se miran, se conocen y en 2 días, sácatela. O sea que no hubo tanto tiempo para el romanticismo, sino que realmente en 2 días se miraron, se gustaron y se atascaron. A ver, señora, ya dijo, señora, la de rojo, venga para acá. Venga para acá, señora. No quiere. La de rojo no se haga, venga para acá. No se haga. Salud, salud, salud. Salud.
por todo el público y por toda la atención que nos A han ver, puesto a nuestra señora. novela. ¿Qué? ¡Wow! Pero qué horror, qué bravo eres. Así chupamos los mexicanos. Dígame. Ya le dio pena, se le arrugó. ¿Pero qué era? Pero gracias, mami. Dios me la bendiga. Y hablamos de cosas dormidas porque no conversamos sobre tu impotencia. Tú puedes conocer muchas mujeres y no poder funcionar con ellas. Puede haber una excitación sexualmente hablando, pero no hay esa firmeza en la entrega. En cambio, cuando estás enamorado, yo no sé qué pasa, que todo funciona. Y funciona por horas y horas y horas. Y no lo hago así por el tiempo, sino por el tamaño. Él siempre es así. Ya, lo conozco de ahí. La verdad es que yo pocas veces había visto a Angélica y Eduardo tan simpáticos